les traigo un caso bastante particular de una PlayStation 5 que llegó a nuestro taller porque estaba presentando un problema de apagado. En principio, el trabajo que realizamos fue un mantenimiento, pero quiero aclarar algo desde el comienzo. Este no fue un mantenimiento cualquiera, fue un mantenimiento completo, profundo y prácticamente correctivo. Porque una vez que comenzamos a desmontar la consola, nos encontramos con varias situaciones que normalmente no forman parte de un mantenimiento convencional. Al abrir el equipo, detectamos evidencias claras de que esta consola había estado en contacto con líquido. Encontramos humedad, oxidación y corrosión en diferentes áreas, por lo que tuvimos que trabajar esa zona de manera especial para tratar de detener el deterioro y recuperar lo mejor posible las partes afectadas. Simplemente destapando, podemos observar el estado en que se encontraba la rejilla metálica ubicada arriba y debajo del ventilador de esta PlayStation 5. Esta rejilla sirve principalmente como protección para el ventilador, evitando el contacto directo con su japa y formando parte de la estructura interna de la consola. Pero en este caso, había algo que inmediatamente llamó nuestra atención. Ambas rejillas presentaban un nivel de oxidación bastante avanzado. Y ni hablar del ventilador, este ya no funcionaba. Esto ya nos indicaba que no estábamos simplemente frente a una consola con acumulación de polvo o falta de mantenimiento. Habían señales evidentes de que en algún momento este equipo había estado expuesto a la humedad o directamente en contacto con el agua. Pero como dicen por ahí, un verdadero guerrero nunca teme manchar su espada. Y en este trabajo muchas veces toca ensuciarse las manos para llegar realmente al origen del problema. Mientras continuamos desmontando esta PlayStation 5, es importante recordar que todo el sistema de disipación de calor necesita mantenerse en óptimas condiciones. No se trata solamente del ventilador, también intervienen los disipadores, los conductores de aire, el metal líquido y toda la superficie encargada de transferir y expulsar el calor que genera la consola durante su funcionamiento. Cuando alguna de estas partes está obstruida, deteriorada o contaminada, la capacidad de refrigeración puede verse afectada considerablemente. Y precisamente por el estado en el que encontramos este equipo, sabíamos que este mantenimiento tenía que ir mucho más allá de una simple limpieza superficial. Y mientras más nos adentramos en el desarme de esta PlayStation 5, comenzaban a aparecer detalles que nos preocupaban mucho más. En este punto encontramos incluso corrosión y sulfatación directamente sobre la tarjeta madre. Y aunque esta consola todavía enciende, eso no significa que se encuentre en buenas condiciones. Cuando la humedad alcanza la placa electrónica, puede comenzar a deteriorar pistas, contactos y componentes progresivamente. Pero nos toca seguir avanzando. Definitivamente que esta consola tuvo un día de playa. Imagínate que hasta para soltar los tornillos teníamos libre. Escucha esto. Quiero recalcar esto para que le quede clarito. Nuestra herramienta de desarme es un destornillador total de 8 voltios con una velocidad de hasta 220 revoluciones por minuto y aproximadamente 5.5 Nm torque. Es decir, estamos hablando de una herramienta que tiene la fuerza más que suficiente para retirar los tornillos de una consola PlayStation 5. Y aún así, algunos de estos tornillos estaban completamente trabados, producto del nivel de oxidación y corrosión que tenía este equipo. Tuvimos que trabajar con bastante cuidado para poder retirarlos sin dañar la cabeza de los tornillos ni las piezas de alrededor. Y créeme, si hasta los tornillos estaban planeando no salir, lo que encontramos adentro de esta consola era prácticamente una escena de terror. Y aquí, en este punto, ya el panorama estaba más que claro. Placa madre, disipador, tornillo, rejilla, prácticamente todo componente metálico presentaba rastro de oxidación, corrosión o sulfatación. A todo esto, tenemos que sumar la suciedad y el polvo que normalmente se acumulan o adhieren a la carcasa plástica interna de la consola. Pero en este caso había un detalle especial. Al parecer, cuando esta consola tuvo contacto con líquido, ya había bastante suciedad acumulada. Toda esa mezcla de polvo y humedad terminó prácticamente pegándose sobre la carcasa. Inicialmente intentamos retirarla utilizando el succionador y una pequeña brocha, que es lo que normalmente utilizamos durante nuestro mantenimiento. Pero esta vez eso simplemente no fue suficiente, así que nos tocó pasar al siguiente nivel. Era el momento de sacar nuestro recurso especial, el Pitufi Jugo, una mezcla que utilizamos cuando la suciedad se pone rebelde y necesitamos hacer una limpieza mucho más profunda. Y aquí llegamos a uno de los trabajos que realmente marcaron la diferencia en este mantenimiento. La rejilla metálica presentaba una oxidación bastante avanzada y simplemente limpiarla superficialmente no era suficiente. Si dejamos ese óxido allí, la corrosión podría continuar avanzando y además seguir desprendiendo residuos hacia el ventilador y otra área interna de la consola. Así que decidimos hacer el trabajo completo. Raspamos prácticamente toda la superficie de la rejilla para retirar la mayor cantidad posible de óxido y llegar nuevamente al metal limpio. Una vez terminada esa preparación, procedimos a aplicar una pintura con protección anticorrosiva. De esta manera, no solamente mejoramos considerablemente el estado de la rejilla, sino que también creamos una nueva capa de protección para evitar que la humedad vuelva a atacar el metal con tanta facilidad. ¿Vieron la carcasa que acaba de pasar? Vamos a hablar de ella después. Ahora, quiero mostrar uno de los detalles más importantes que encontramos al separar la tarjeta madre del sistema de disipación. Encontramos metal líquido fuera de su posición habitual, incluso una pequeña gota directamente sobre la tarjeta madre. Otro indicativo de que este cliente tuvo bastante suerte, porque al ser un material conductor, si llega a determinado punto de la tarjeta madre,
puede provocar cortocircuito, apagado o comportamientos irregulares. También encontramos zonas donde el metal líquido presentaba una apariencia endurecida y solidificada sobre la placa principal del sistema de disipación de calor. Y como si todo lo anterior fuera poco, encontramos otro detalle bastante preocupante. La batería del CMOS estaba sulfatada a nivel realmente avanzado. Cuando procedimos a medirla con el multímetro, el resultado fue contundente: 0 voltios, completamente agotada. Esta batería mantiene funciones básicas como el reloj interno, la fecha y la hora cuando la consola está desconectada. Así que aquí ya no hay mucho que discutir. Esta batería estaba totalmente fuera de servicio y tenía que ser reemplazada. En cuanto a la sulfatación de la tarjeta madre, el lado que hace tierra lo trabajamos con lija de 1500 para metales. Luego de trabajar también la sulfatación presente en la tarjeta madre, procedimos a reemplazar la batería del CMOS por una completamente nueva. Con esto recuperamos correctamente la alimentación de respaldo del reloj interno y eliminamos otro de los puntos afectados por la humedad, devolviéndole al equipo parte de su funcionamiento normal. 3.3 voltios, medición correcta, y ahora sí podemos seguir avanzando con esta reparación o mantenimiento de terror. Poco a poco fuimos raspando y eliminando todo el óxido presente en la parte metálica, dejando cada superficie lo mejor preparada posible. Con esto ya podíamos comenzar nuevamente el ensamblaje del equipo y acercarnos al momento más importante, las pruebas finales de funcionamiento. Y llegó el momento de retirar toda la protección que colocamos antes de pintar. Quitamos cuidadosamente el tape de ambos lados y miren el resultado. Las piezas quedaron prácticamente impecables después de cómo llegaron estas rejillas. Cuesta creer que estábamos viendo las mismas. Ahora sí, comenzamos con el armado, instalamos nuevamente la fuente de poder y preparamos todo el sistema de disipación de calor. Aplicamos correctamente el metal líquido tanto en el área correspondiente al disipador de calor y sobre la APU, buscando nuevamente una transferencia térmica adecuada. Montamos la tarjeta madre, aplicamos la masilla térmica correspondiente sobre los componentes de memoria y la NAND de almacenamiento y procedimos a colocar nuevamente la cubierta superior. Y no sé si se recuerdan cómo estaba esta carcasa al principio del video. Toda aquella suciedad que prácticamente se había quedado adherida por la humedad, miren ahora el resultado. Impecable. Definitivamente el pitufijugo hizo su trabajo. Y como el ventilador original también estaba afectado, aquí no quisimos correr ningún riesgo. Instalamos un abanico completamente nuevo, realizamos su conexión y continuamos con el ensamblaje. Colocamos nuevamente la pieza metálica y, por supuesto, la rejilla que restauramos y pintamos con protección anticorrosiva. Y después de todo estos procesos que hemos realizado, ya prácticamente nos acercamos al final. Ponemos los tornillos del ventilador, nuestro sello de garantía para cerciorarnos que todo esté en orden y avanzamos con el armado de la consola. Viene la fase de prueba y recomendarle siempre que un buen mantenimiento alarga la vida de su consola. Y no precisamente le estoy diciendo que vengan donde voy a hacer su mantenimiento, pero lo que sí le digo es que somos los autorizados. Chao, chao, nos fuimos, arrivederci.